Bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión teórica de la Unidad Didáctica de Procesos de Bebidas Industriales, correspondiente a la octava semana de esta unidad didáctica ya. Nos encontramos, pues, digamos, en una situación en la que hemos revisado, digamos, la parte teórica correspondiente pues a los procesos de elaboración de vino, tanto industrial como artesanal, y cerveza, tanto industrial como artesanal. Y en este momento pues lo que vamos a ver es hacer algunos balances, lo vamos a ver desde la parte teórica en cuanto al vino y a la cerveza. Pero específicamente el día de hoy me voy a centrar en lo que es vino y pues el día de su taller vamos a trabajar lo que es cerveza. Entonces, la dinámica de esta sesión es la siguiente. Vamos a realizar la parte teórica respecto al vino. Vamos a ver cómo es que se dan los balances. Vamos a utilizar la teoría Black Box para poder trabajar lo que son los balances en los procesos de fermentación de vino. Y pues a partir de ello vamos a resolver unos ejercicios propuestos que ustedes van a poder encontrar en el aula virtual y que al final de esta sesión les detallaré específicamente en qué consiste el trabajo que se va a realizar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a tomar ya la sesión respecto a los procesos de fermentación en vino. Y para ello, pues, ¿qué debemos saber? Debemos saber que nosotros, pues, cuando trabajamos vino, nos estamos refiriendo, pues, no solo a diferentes tipos de vino, sino a diferentes formas de procesarlo. Entonces, en estos balances, nosotros vamos a trabajar formulaciones estándar, formulaciones base, pero no necesariamente estas formulaciones van a cumplir en cada caso específico, porque esto va a ser muy variable de acuerdo a la variedad de las uvas, de acuerdo a las necesidades de fermentación, si es que nosotros vamos a usar levadura silvestre o vamos a utilizar levadura industrial. Va a variar si es que vamos a aplicar aireación o no vamos a aplicar aireación, por ejemplo. Entonces, todos estos conceptos hay que tenerlos muy claros y presentes en todo momento, porque definitivamente, si bien es cierto, aquí vamos a trabajar la base, pues en la práctica ya específicamente en cada variedad de vino, que no nos es posible tocar por motivos de tiempo, porque hay que tocar otros temas también en la unidad didáctica, pues vamos de repente a encontrar algunas variaciones, ¿no? En cada caso particular. Pero en realidad eso va a cumplir en la mayoría de los casos, lo que ustedes van a ver, y cualquier variación que haya, pues es de acuerdo ya a el proceso específico de cada organización, de cada institución, de cada empresa, cómo procesa sus vinos, ¿no? Entonces, recordemos, por favor, la teoría Black Box para vino. Esto nos va a permitir a nosotros poder identificar cuáles van a ser nuestras entradas, cuáles van a ser nuestras mermas, nuestras salidas y cuál va a ser nuestro proceso. Recordemos en cuanto al proceso que nos encontramos en un proceso de fermentación que tiene que pasar por varias etapas u operaciones unitarias, y dentro de esas operaciones unitarias pues va a ocurrir, si bien es cierto, algunas transformaciones, también se van a producir algunas mermas y también pues de repente vamos a añadir alguna cantidad de producto en caso pues haya levadura añadida, o en el caso de que sea un producto escalado, pues eh, tendremos que considerar también los rendimientos de ello, ¿no? Entonces, cuando procesamos vino, vamos a tener estas tres diferentes entradas que podríamos considerar, ¿no? No necesariamente en todos los vinos aparecen las tres. Lo ideal sería de que solo aparezca la primera, que es la materia prima, en este caso la uva. Si nosotros pudiéramos contar con una uva que por lo menos esté arriba de los 22 a 24 grados Brix, nosotros podríamos elaborar un vino sin la necesidad de incorporar ningún tipo de insumo adicional para contrapesar los grados Brix. Y eso sería en realidad lo más conveniente, lo más adecuado. Pero lamentablemente en nuestro territorio nosotros no contamos
con ninguna variedad de uva que alcance ese Brix. Porque principalmente pues estas variedades de uva se dan en las zonas pues más al sur, como Argentina o Chile, ¿no? Sin embargo, nosotros aquí tenemos cultivos adaptados a nuestro entorno que de por sí son un poco más fuertes en cuanto a la afectación por alguna plaga, pero sí definitivamente pues en cuanto a Brix vamos a encontrar uvas que van a estar entre los 15 y los 17, 18, tal vez. Pero no vamos a superar los 20 bricks, pues definitivamente con nuestras uvas que tenemos en nuestro territorio, ¿no? Entonces, eso genera la necesidad definitivamente, pues, de incorporar azúcar para completar esos sólidos a través de la operación de chaptalización o en su defecto añadir zumo concentrado de uva, que es muy válido y que realmente va a aportar el mismo tipo de azúcares que ya de por sí contiene la uva. Pero en cuanto a balance, eso va a generar algunas modificaciones que hay que considerar y pues que definitivamente van a, de cierta manera, condicionar el volumen de producto terminado que nosotros vamos a obtener. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían nuestras entradas. En cuanto a nuestras salidas, vamos a tener como salida principal, pues definitivamente el vino, ¿sí? El producto principal, lo que estamos, la razón por la cual estamos realizando este proceso. Pero también vamos a tener mermas y dentro de esas mermas, pues vamos a encontrar que van a haber ollejos, va a haber torta, va a haber pérdidas en los trasiegos, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que contabilizar para poder realizar los balances. Recuerdan ustedes que cuando realizamos balances másicos o volumétricos, nos centramos básicamente en la ley de conservación de la materia, es decir, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En nuestro caso, pues, deberíamos tomar eso como principio para poder predecir las cantidades de vino que podemos obtener a partir de nuestras entradas. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a teoría black box, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a desmenuzar cada una de estas entradas y salidas y el proceso específicamente para poder pues tener una noción mucho más general de cómo es que se dan los balances y cómo vamos a hacer los cálculos en la elaboración de nuestro vino. ¿Okay? Entonces, como primera entrada vamos a tener la uva. Recuerden que más o menos, aquí pues quiero hacer una salvedad. Nosotros vamos a hablar de estimaciones. No podemos asegurar nada. ¿Por qué? Porque en realidad depende de la variedad de uva que nosotros vamos a utilizar. Cuando trabajamos con uva criolla, se cumple lo que ustedes están visualizando en pantalla, ¿de acuerdo? Pero cambiando la variedad de uva, estos valores van a variar, van a fluctuar, pero en realidad tampoco es que van a variar demasiado, ¿no? En general, se estima que de 7.5 kilogramos de uva bruta, ¿sí? Es decir, con racimo, con pedúnculo, con todo ello, ¿sí? Con raspón, incluidos pepas, cáscaras, ollejo, todo, ¿sí? De 7.5 kilogramos de uva bruta, así tal cual la compras en el mercado, vas a llegar a obtener en promedio 4.5 litros de mosto, ¿ok? Es decir, de la uva, de las bayas ya estrujadas, sin raspón, sin pedúnculo, sin palillo, ¿sí? Pero aquí sí contabilizando los ollejos todavía, es decir, las cáscaras y las pepas. ¿De acuerdo? Eso sí va dentro de estos 4.5 litros de mosto. El resto, definitivamente, pues, el cambio que se puede apreciar que es notable, tiene que ver mucho con la densidad de la misma uva, ¿no? Y tiene que ver mucho también con, con el retiro pues de los raspones, los palillos, etcétera, ¿no? Entonces, en sí, de 7.5 kilogramos de uva bruta, nosotros vamos a obtener aproximadamente 4.5 litros de mosto, ¿ok? Que vendrían a ser una damajuana, ¿cierto? Vendrían a ser una damajuana.
En algunos casos, el rendimiento de la uva es mucho mayor, ¿sí? Inclusive nosotros hemos llegado a trabajar con Uva Italia y en Uva Italia nos dio hasta 6 litros de mosto, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad depende mucho de la variedad. Por eso les decía, aquí no podemos asegurar nada, pero para motivos de cálculos y predicciones, hablando de uvas tintas, vamos a considerar estos valores, ¿de acuerdo? Vamos a considerar estos valores. Ojo, un dato importante. La conversión de grados Brix iniciales, es decir, los grados Brix que están en el mosto, en grados Gay-Lussac finales, es decir, el grado alcohólico que va a contener nuestro vino, se da aproximadamente bajo la siguiente regla. Nosotros necesitamos tener en nuestro mosto aproximadamente 24 grados Brix para poder llegar a un grado Gay-Lussac de 11 a 13, ¿ok? Dependiendo de la levadura, porque las levaduras tienen diferentes rendimientos. Y sobre todo aquí va a haber bastante variación si es que trabajamos con levadura silvestre, ¿no? Dependiendo pues de cuáles sean estas levaduras que están presentes en la prurina de la baya, eh, vamos a obtener diferentes resultados en cuanto a grado alcohólico. Pero por lo general pues se va a encontrar en este rango de 11 a 13 grados Gay-Lussac, ¿no? Entonces, en cuanto a la uva, esas son las consideraciones que nosotros debemos tener. Es muy importante, por favor, que lo consideremos en los balances y de hecho esto nos va a servir como dato para poder resolver los problemas propuestos, ¿de acuerdo? Bien. En segundo lugar, pues asumiendo de que no se completaron los bricks con la uva solamente, pues hay que añadir azúcar, ¿no? A través de la operación de chaptalización. Recuerden, por favor, que esto se hace solo para completar los bricks faltantes hasta llegar a 24. No se les vaya a ocurrir añadir 24 bricks de azúcar en una solución. Eso no se hace, ¿ok? Es básicamente completar los grados bricks, asumiendo, por ejemplo, que la uva esté en 15, tenemos que completar hasta 24, 9 grados Brix. Y eso es lo que tenemos que agregar en realidad en volumen de nuestros jarabes. Nosotros no vamos a utilizar azúcar directamente añadido al mosto. Vamos a tener que preparar jarabes concentrados de sacarosa. ¿Por qué? Porque estos jarabes concentrados de sacarosa a nosotros nos van a permitir tener una relación volumétrica en el balance, ¿sí? Estamos hablando de litros de mosto, no podemos balancear con kilos de azúcar, tenemos que balancear con litros de jarabe concentrado de azúcar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a preparar jarabes concentrados, lo recomendable es que sean por lo menos de 70 Brix, ¿sí? Y estos jarabes concentrados de sacarosa, pues los vamos a añadir en función a los cálculos que ustedes están visualizando en pantalla, ¿sí? El cálculo más o menos en el balance que vamos a realizar va a ser el siguiente. Los bricks iniciales del mosto por el volumen del mosto, más el brix del jarabe concentrado que hemos preparado por el volumen del jarabe concentrado que hemos preparado, tiene que ser igual a 24 brix por el volumen del mosto más el volumen del jarabe. Entonces, aquí estamos asumiendo de que va a haber una continuidad en el volumen del mosto y el jarabe. Es decir, que no se va a crear volumen ni se va a comprimir volumen. Simplemente el volumen de este nuevo mosto con jarabe va a ser igual al volumen del mosto más el volumen del jarabe. ¿De acuerdo? Entonces, este es el balance que ustedes deben aplicar para poder utilizar jarabes concentrados. Por lo general, el brix del jarabe es una decisión que nosotros vamos a tomar, a menos que un problema nos lo diga, ¿no? Nos diga, el jarabe concentrado que vas a preparar tiene 75 brix, por ejemplo. Ah, ya. Entonces colocas ahí diferentes 75. Pero si no supieras eso, por lo general tú tienes que decidir qué concentración le vas a dar al jarabe, ¿no? Por lo general se da a partir de 70, como les decía.
Y el volumen del jarabe es algo que tú necesitas calcular para saber cuánto jarabe tienes que añadirle para poder llegar a 24 bricks a la mezcla, ¿no? Entonces, tu incógnita principal probablemente va a ser el volumen del jarabe. ¿Listo? Muy bien. Esto respecto al azúcar añadida, es decir, a la operación de chaptalización. Ahora, existe otra opción que lo habíamos conversado también. No usas chaptalización, usas zumo concentrado de uva. Es un proceso mucho más natural, pero definitivamente también utiliza, pues, en uno preparas jarabe, en este caso evapora zumo para poder llegar a una concentración mayor de azúcares. Se utiliza para sustituir la chaptalización, consiste en evaporar zumo hasta concentrar su grado Brix. Y aquí pues hay que comentar, ¿no? Si ustedes no van a poder llegar a una concentración en Brix de zumo de uva de 70, por ejemplo, no lo van a poder hacer, pero sí lo van a poder aumentar de repente hasta 45, 50 grados Brix, evaporando agua. Entonces, en función a eso, pues colocarán aquí el Brix del zumo, ¿no? Que ustedes van a utilizar y la incógnita sería, en esta ecuación, cuál va a ser el volumen de zumo que tienen que añadir, ¿no? La ecuación es la siguiente, es muy parecida al proceso de chaptalización. Básicamente lo que estamos reemplazando es el jarabe concentrado de azúcar por el Brix del zumo concentrado, ¿sí? Bien, el Brix del mosto por el volumen del mosto más el Brix del zumo por el volumen del zumo debe ser igual a 24 grados Brix por el volumen del mosto más el volumen del zumo. ¿De acuerdo? Y de esta manera también utilizamos pues el zumo concentrado de uva. Si se dan cuenta, no son ecuaciones complejas, sí, es un balance básico de entradas y salidas, pero les va a permitir pues tener hasta cierto punto una predicción de lo que va a ocurrir en su proceso. ¿De acuerdo? Ahora, no los procesos no son de rendimiento óptimo. Ustedes saben que una cosa es hablar de un rendimiento teórico y una cosa es hablar de rendimiento práctico. En el rendimiento práctico, pues debemos considerar mermas y todo eso, que también lo vamos a ver en la parte de la salida. Pero antes de ello, vamos a evaluar también el proceso. Recuerden, por favor, que cuando nosotros vamos a trabajar vino a través de escalamiento, porque solamente en este caso pues hay que tomar esta consideración, porque ya si vamos a trabajar con levadura industrial, pues solamente la agregan y nada más. Pero en el caso del proceso escalado, esto consiste en crear condiciones ideales de crecimiento para la levadura silvestre mediante la inyección de aire, pues, ¿no? Ahora, ¿qué se estima? Se estima que el escalado, si es que se da de manera completa, se va a dar unas variaciones en los grados Brix en dos etapas. Una primera etapa va a ser que de 24 Brix, los Brix bajen radicalmente hasta 8, por ejemplo, ¿no? Bajen radicalmente hasta 8. ¿Por qué? Porque la levadura va a consumir estos grados Brix, estos 24 Brix los va a consumir y va a empezar a generar más levaduras, se va a multiplicar. Recuerden que estamos en fase aerobia y Saccharomyces con azúcar y oxígeno se multiplica. Entonces, va a bajar primero 8 Brix y luego va a empezar a subir nuevamente hasta 13 Brix aproximadamente. A veces es un poquito menos. Entonces, podríamos llamar esto a dos fases, ¿no? Primero una fase de consumo de azúcares y la segunda fase es de crecimiento de las levaduras. Entonces, aproximadamente vamos a tener ahí que calcular un rendimiento en caso nos lo pidan, ¿sí? Y aquí sí un dato súper importante que también va, me parece, en uno de los ejercicios propuestos les va a servir. A este mosto escalado se le da un nombre, ¿sí? A este mosto escalado se le conoce como mosto iniciador, ¿de acuerdo? Mosto iniciador. Es algo así como en panificación, por ejemplo, lo que nosotros llamamos masa madre, ¿de acuerdo? Aquí se llama mosto iniciador. Entonces, este mosto iniciador se estima que es capaz de fermentar 5 veces su volumen en mosto. Es decir, si yo tengo 1 litro de mosto iniciador,
lo puedo combinar con 5 litros más de mosto que no tiene levaduras y lo va a fermentar sin ningún problema, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con eh, fermentar 5 veces su volumen en mosto. ¿De acuerdo? Este es un dato súper importante que les va a servir. Ahora, ¿qué más podemos decir acerca de este proceso de fermentación? Podemos hablar de las salidas. Y en las salidas, pues definitivamente ustedes van a tener un producto principal, que es el vino, eso es lo que ustedes están buscando, que en realidad, como ustedes ya lo habrán notado, el rendimiento en sí en el producto terminado va a estar directamente relacionado pues al diseño del proceso que ustedes hayan implementado, va a estar directamente relacionado a la uva que nosotros vamos a usar y va a estar directamente relacionado pues a de repente no tener alguna otra merma, ¿no? En los trasiegos, por ejemplo. Entonces, la principal salida, como les decía, es el vino. No podemos aquí generalizar y decir, si nosotros usamos 100 litros de mosto, nos va a salir tanta cantidad de vino. No, pero sí podemos estimar un rango. Aproximadamente se dice que de 100 litros de mosto, el 65 al 75% va a ser producto terminado, es decir, va a ser vino como tal, ¿no? Entonces, nuestros balances van a tener que ir por ese lado, ¿no? Si ustedes me preguntaran, por ejemplo, ¿cuántos litros como máximo de vino podré obtener a partir de 100 litros de mosto? Ustedes me responderán probablemente 75. Y ustedes me podrán preguntar también, ¿cuántos litros como mínimo puedo obtener a partir de 100 litros de mosto? Y ustedes me dirán, pues, como mínimo podemos obtener 65 litros de vino. Entonces, eso es cuestión nada más de términos, hay que considerarlo, esos son más o menos los rendimientos que tenemos que manejar. Y pues, hablemos un poco de las mermas, ¿sí? Hablemos un poco de las mermas. Recuerden, por favor, que las mermas se van a dar a lo largo de todo el proceso. No podemos estimar en sí un dato exacto de mermas, pero sí podemos decir que se pueden encontrar entre un rango del 25 al 35% del volumen del mosto. ¿Sí? De aquel mosto que todavía contenía ollejos, pues contenía pepas, ¿sí? Es decir, de ese mosto estrujado que se generó recién después de haber hecho pues ya el pretratamiento de las bayas para poder estrujarlas, ¿no? Entonces, este volumen de mosto, como les decía, el 25 al 35% van a ser mermas. Hay que tener mucho cuidado con esto porque las mermas van a estar subdivididas de acuerdo a cómo se va dando el proceso en ollejos que más o menos van a representar entre el 10 y el 15% del mosto, eh, tortas y sedimentos, que recuerden ustedes que las tortas son pectinas sedimentadas o levaduras muertas sedimentadas, ¿no? Que van a representar, pues, dependiendo de los trasiegos que se vayan haciendo, entre el 10 y el 15% del mosto. Y también pérdidas por trasiegos propiamente dichos, que por temas de cálculo se sabe ya que más o menos va a ser el 5% del mosto. ¿De acuerdo? Entonces ahí están los rangos divididos en cuanto a las mermas del producto. Debemos considerar, por favor, jóvenes, que estamos hablando de un proceso ideal. Eh, en la realidad a veces no se da tan así por diferentes razones, ¿no? Las principales, pues, que los niveles tecnológicos que manejamos son muy diversos, los procedimientos que utilizamos son muy diversos, el nivel de conocimiento de quienes estamos procesando es muy diverso también, eso también influye. Y definitivamente, pues las variedades de las materias primas, el uso de las levaduras, ¿cierto? Todo eso va a influir significativamente en los resultados con el producto terminado que nosotros podamos obtener. Pero en resumidas cuentas, pues esos son los porcentajes más o menos que se manejan. Ahora, jóvenes, con toda esta información que les he brindado,
les voy a proceder a explicar cuál va a ser la actividad propuesta, porque básicamente esta sesión se trata de que ustedes practiquen lo que les acabo de pasar de información, más lo que ustedes ya conocen de la teoría y de los talleres que hemos venido desarrollando. ¿Sí? Digamos que esta sesión es una aplicación de lo que ustedes ya conocen y que están conociendo con esta sesión en función a los balances. ¿De acuerdo? Recuerden, por favor, que cualquier duda o inquietud me la pueden hacer llegar a través del grupo de WhatsApp de su mismo proyecto o también en el grupo de WhatsApp del salón, ¿no? No hay ningún problema. Otra cosa muy importante, los ejercicios propuestos que les voy a poner a continuación, recuerden que se van a trabajar en grupo, ¿sí? No quiero trabajos individuales porque probablemente van a necesitar discutir algunos términos para poder llegar a la resolución de los problemas. No quiero que lo resuelvan repartiéndose los problemas, traten de trabajarlo, perdón, eh, los ejercicios en grupo para que haya retroalimentación entre todos ustedes. Y pues ya sin mayor recomendación que ello, pues les voy a detallar un poco lo que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Ustedes en el aula virtual, jóvenes, van a encontrar un enlace que dice, un documento, perdón, que dice ejercicios propuestos para balances en vino, ¿ok? Este documento, por favor, lo descargan y ahí, en ese mismo documento, es donde van a desarrollar los 5 ejercicios propuestos correspondientes a esta sesión. ¿Sí? Por favor, les pido que en este mismo documento coloquen los integrantes de cada grupo, ¿sí? Si alguno de ustedes no tuviera grupo, por algo de motivos, por favor, converse con alguno de sus compañeros con la posibilidad de acoplarse a su grupo, pero eso sí, recuerden de que los grupos no deberían estar excediendo los 5 integrantes, ¿no? Hay grupos, me parece que tienen 4 integrantes, eh, y si alguno por ahí está sin grupo, que realmente ya sería por cuestiones ajenas a lo que ya planificamos, pues definitivamente tienen la posibilidad de acoplarse a estos grupos de 4 y les voy a pedir encarecidamente que me informen de inmediato a qué grupo van a pertenecer para poder darles todo el soporte. ¿De acuerdo? Entonces, van a trabajar esta práctica en grupo. ¿Sí? Van a desarrollar los ejercicios, van a debatir las soluciones, las respuestas. Son 5 ejercicios nada más. Eh, probablemente, aparte de lo que hemos desarrollado el día de hoy, van a necesitar revisar la teoría, revisar los talleres, van a necesitar sus conocimientos complementarios hasta el momento, ¿sí? Porque no estoy diciendo que sean preguntas complicadas, sino que probablemente eso les va a ayudar a resolverlas con mayor prontitud. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que respecta al trabajo. Lo desarrollan, por favor, en grupo y en el mismo documento coloquen los integrantes y suben el archivo a el grupo de WhatsApp de su proyecto. ¿De acuerdo? ¿Por qué les pido que lo suban al grupo de WhatsApp de su proyecto? Porque con eso es más fácil para mí calificar a los integrantes del grupo de acuerdo a su desempeño. ¿Sí? Es por un tema también eh, de practicidad y de disponibilidad de documentación, ¿no? Recuerden que el semestre pasado estuvimos trabajando con envíos al correo electrónico, pero se generaron muchos problemas debido pues a las deficiencias de internet que la verdad pues algunos estudiantes presentaron y que escapa pues ya a un tema de responsabilidad de ustedes mismos, ¿no? Sino que más bien ya son las condiciones con las que por decirlo de alguna forma, con las que nos encontró esta pandemia
y pues por más que a veces tratamos de adaptarnos, pues la infraestructura de comunicaciones de Virú no podemos decir que sea la óptima, ¿no? Entonces, por ello, creo que es mucho más viable que los envíos de los trabajos se realicen al grupo de WhatsApp de su proyecto para poder evitar pues cualquier inconveniente, ¿sí? Solo uno de los integrantes sube el trabajo, por favor, pero el trabajo debe incluir los nombres de los integrantes que han participado en el trabajo, ¿de acuerdo? Muy bien. De todas maneras, jóvenes, si hubiera alguna pregunta o inquietud, por favor, no duden en hacerme llegar su inquietud a mi WhatsApp o lo pueden hacer también a través de los grupos que hemos designado, me pueden enviar un correo electrónico, ¿sí? O pueden utilizar los foros de el aula virtual también para poder comunicarse. ¿Listo, jóvenes? Muy bien, muchísimas gracias. Esto es todo en cuanto a la sesión correspondiente a la parte teórica de la octava semana de la unidad didáctica de procesos de bebidas industriales correspondiente al tema de balances en el procesamiento de vino. Muchísimas gracias por su atención y espero por favor sus envíos a la brevedad posible. De ser posible, les pediría que tuvieran listo el trabajo antes, ya saben ustedes, esto ya es costumbre para nosotros, tengan el trabajo listo antes del día de su taller, ¿ok? Envíenlo antes para yo poder revisarlo y cualquier observación poder desarrollarlas en el taller. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, jóvenes, y ya nos estamos encontrando en las sesiones de taller. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense.